A partir de este momento, Radio Mundo propone La Hora Global. Desde el paralelo 35, un enfoque sobre los entretelones de la actualidad internacional. Conducción, Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Ricardo Barbosa. La Hora Global, otra forma de analizar el nuevo desorden mundial. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos al 1170M de vuestro dial, bienvenido a la tarde de Radio Mundo en los estudios de Radio Mundo en esto que hemos dado en llamar La Hora Global. ...15 de mayo del año 2025, otro capítulo, el 24 de la séptima temporada de esta aventura que llamamos La Hora Global, donde tratamos de identificar, entender, como dice nuestra presentación, este nuevo desorden mundial. Hoy vamos a tener una mirada teórica sobre el mundo de hoy, pero lo que nosotros llamamos teórica muchas veces es bajar a tierra muchas de las ideas que académicamente se llevan adelante, utilizando, por supuesto, ejemplos de la realidad. Además, con un telón de fondo muy interesante, que es la gira de Donald Trump por Medio Oriente o Cercano Oriente, depende si somos europeos o no, como lo llamamos, que de alguna manera también nos pone sobre la mesa un análisis de la realidad, un análisis de cuáles son las relaciones existentes y cuáles son las teóricas y deseadas entre Estados Unidos y el resto del mundo. Con nosotros Ricardo Barbosa, bienvenido Ricardo, buenas tardes. Buenas tardes Gustavo, ¿Alguna noticia, Oscar, algún comentario, algo? Todo ver, ya arrancamos todo de golpe. A Oscar, Gabriela que la veo ahí, Sara que no la veo pero sé que está. Sí, varias veces nosotros dijimos que la idea, como empezaste a explicar, es entender las cosas, que no quiere decir compartir. Pero entender nos permite saber más o menos por dónde se va rumbeando las cosas, y sin duda la gira de Trump, nos guste o no nos guste, o los métodos que utilicen nos guste o no nos guste, para los intereses del presidente de los Estados Unidos, sus electores, y después veremos si es beneficiario para los Estados Unidos, porque si bien se firmó un tratado de compra de armas de casi 200 mil millones de dólares, hay que llevarlo a tierra, como bien dijiste vos, puede llevar, no un año, puede llevar décadas, es esa cifra. Entonces, después veremos qué es lo que pasa. Nosotros ahora, más adelante, vamos a hablar de un análisis más teórico hacia dónde podría estar rumbeando, basado en los 100 días que nos ha dado, en algunos días más que nos dio antes en la campaña, pero vamos a hacer unos pequeños apuntes de noticias. La tan esperada visita de Vladimir Putin a Turquía, por ahora... Pero, perdón, ¿esperada por quién? Bueno, por mucha prensa. A ver, yo no me voy a quemar. Yo de entrada pensaba que no iba a ir. Pero no, yo tampoco. Pero mucha prensa hasta el último momento anunciaba de que se iban a reunir como mediador, y que lo hemos hablado acá, de esa Turquía potencia media, y en algunos momentos más que potencia media, negociando y mediando. Iba a ser el punto de mediación, pero quedó por nada. Después, para los que nos interesan un poco los temas más técnicos, por primera vez el famoso F-35, que ahora está en muchos cielos europeos y asiáticos. El avión más caro de la historia. El más caro de la historia. De la aviación militar. Esquiva un misil antiaéreo que le lanzaron nuestros amigos los hutíes en Yemen. O sea que por ahora está siendo probado en combate. Una de las cosas que hemos hablado acá también, salió el paquete 17 de sanciones a Rusia por parte de la Unión Europea, y una cosa que nosotros hablamos ya hace más de un año, que era la flota fantasma petrolera. En el año 2024, Europa compró más gas ruso que en el 23 y en el 22. Sí. O sea, son números que no es que esté cerca, no es que haya disminuido poco, no, compró más. Sí, sí. Es decir, de alguna manera son números que son claros, son tajantes en cuanto a eso.
Más allá entonces de los discursos, de los relatos, esos números no mienten. No, y aparte la famosa flota fantasma de transporte de petróleo, de barcos que cambiaban de bandera, que desaparecían con los indicadores en el mar, que lo hablamos varias veces. Bueno, ahora se empezó a tomar medidas y ya se han han detenido las autoridades de los distintos países europeos a buques que no coinciden la documentación con la documentación que dicen. No. Pero antes los miraban pasar. Si a ti, no lo hablamos antes, pero si a ti, si me permitís. Dale. Perdón, amigos. Me gustaría hacer una aclaración. Nos han escrito. Perdón. Seguimos. Bueno, entonces, otro de los pequeños datos que no le hicimos un programa porque creo que lo habíamos mencionado, el conflicto entre Pakistán e India, que planteábamos que iba a haber reacciones de los dos, pero que iba a durar poco tiempo y se iba a llegar a las negociaciones, que fue lo que pasó. Se están empezando a filtrar información de cuánto fue ese poco. En la parte de aeronaves, o sea, aviones de combate, se enfrentaron 125 aviones de combate. Y la novedad, que yo te la comentaba antes de empezar el programa, que desde el ataque de los japoneses el 6 de diciembre a Pearl Harbor, a la base norteamericana, ese había sido un momento de supremacía de tecnología asiática contra la tecnología occidental. Bueno, desde ese momento no hubo otro momento hasta en estos enfrentamientos. ¿Por qué digo eso? Porque Pakistán, que si bien en un momento era muy afín a Estados Unidos le vendía armamento medio limitado para que no lo usaran contra Israel. A partir del 2020 Pakistán empieza a comprar cantidades de equipamiento moderno a China, y ese equipamiento se enfrenta al equipamiento hindú, que el equipamiento hindú tiene aviones occidentales, los Rafael, que son aviones de cuarta generación, uno de los más modernos europeos, aviones rusos y aviones americanos. Hace una combinación. India perdió 5 aviones, de los cuales 3 Rafaeles de cuarta generación, un avión ruso y otro avión americano. Una escalada que no esperábamos. No, tan grande no. Pero lo increíble de esto es que los aviones chinos, los aviones chinos de Pakistán lanzan los misiles de casi 150 kilómetros de distancia, y otro avión que está volando es el que dirige el misil contra los aviones hindúes. Esto ha sido la sorpresa tecnológica, una nueva tecnología de procedencia totalmente china, con misiles pakistaníes, y que supongo de que en el ambiente militar aeronáutico de varios países de la zona, y Estados Unidos a la cabeza, debe haber causado un revuelo, porque la forma de combatir es que estamos hablando de que los aviones estaban como de acá a José Ignacio, no se veían, tiraban y no se veían. Claro. Es una guerra tras horizonte. Te agradezco haberme ayudado, me jugó una mala pasada la garganta. Y la última. ¿Tenés otra? Bien. Este año se termina la orden, para que vean los tiempos, la orden que dio Trump en su primer gobierno de actualizar las bombas atómicas como elemento de disuasión. Para este año se terminan de actualizar las bombas atómicas norteamericanas, que van a ser 24 veces más poderosas que la de Hiroshima y Nagasaki, que va a competir contra la famosa bomba del zar, que supuestamente está en los arsenales rusos. Pero el pedido fue hace 7 años. El tema es si Biden no lo desactivó en el medio, pero se supone que no. No, la información que tengo es que Trump mandó a actualizar, Biden lo continuó, no dijo nada, que siga, que continúe, y recién ahora, este año, ¿por qué? Porque uno de los temas que vamos a tocar, el año que viene se vence el acuerdo de tratados nucleares que logró Obama con Mendeleev, el que era el presidente ruso en ese momento. El delfín en su momento y después. Exacto. Él fue que no es un detalle menor, porque ese acuerdo es un acuerdo importante, y no es un detalle menor que en ese acuerdo no esté China. Ok. Quiero hacer 2 puntualizaciones antes de empezar con lo de hoy, que es lo siguiente. A raíz de algún intercambio que tuvimos con algún periodista,
queríamos hacer una aclaración de buena fe. Sí, sí. No me estoy peleando con nadie, no te preocupes. No. De el perfil del programa. Es decir, nosotros intentamos de alguna manera llegar a divulgar. Esto es Radio Verdad, amigos, pero mi amigo Ricardo Barbosa se olvida que hay cámaras, pasa por atrás, pasa por adelante. Igual te queremos. Radio Verdad. Ahí está. Me dejaste sin agua. Es cierto. ¿Y qué pasa? Yo le decía que esto se ha configurado como un programa para tratar de divulgar el tema de relaciones internacionales, pero básicamente es un programa de opinión, no es un programa periodístico. No quiero que se tome a mal, no es tajante esta afirmación, pero la idea es que el perfil tiene mucho de opinión, mucho de nuestro sesgo, digamos, en el sentido que queremos darle nosotros. Tratamos de que sea un sesgo objetivo, de que se digan todas las cosas que hay que decir, que se digan cosas que en otro lado no se dicen. Y en ese sentido, a veces alguien de repente nos llama, nos manda un mail o algo diciéndonos que esa es una opinión, que es una posición subjetiva sobre un tema, y bueno, de eso se trata. En los comentarios se ven muchas discrepancias en todos los programas. Sí, sí. Bienvenidas sean, le podemos cerrar, ponemos toda la voluntad en los detalles para ser preciso en los detalles, y después la visión que tenemos, es la que tenemos. Sí, la conformamos tratando de obtener información para formar nuestra opinión, y bueno, la vertimos. Dicho esto, quiero redondear mi posición actual sobre la paz de Ucrania, y me parece que Putin no está apurado y Zelensky no quiere pagar el precio que tiene que pagar para la paz. Esa me parece que es la situación hoy. Nos hacemos responsables de la opinión. Putin ve que tiene un desgaste a favor, y Zelensky ve que lo necesario para firmar la paz es desprenderse de territorios de los cuales él no está dispuesto a desprenderse. Entonces, de alguna manera, esto se sigue estirando, y creo que fue lo que encontró Trump en esta situación. Por lo tanto, Gustavo, te hago un acuerdo. La paz no está cerca. En junio del año pasado, que nosotros venimos dando un pincelazo cada 6 meses, en junio del año pasado, después que ya había terminado la ofensiva ucraniana, la tal ofensiva, nosotros presentamos distintos escenarios, sí. Y uno de los escenarios que iba a ese escenario, que había sido el fallo de la ofensiva ucraniana, era una guerra de larga duración, porque a Rusia le servía por un montón de condicionantes que le hablamos casi un año atrás. No es que amen la guerra, sino que simplemente se están dando las situaciones de tal manera que es una estrategia. Se sienten en una situación ganadora. Claro, es una estrategia que aplican. Yo nunca estuve de acuerdo con tu visión tan largoplacista, en el sentido que tú te ibas al 2026, y me parecía que podía haber un desencadenante de la paz, y cuando Trump inició su serie de contactos, dije, bueno, es un tipo ejecutivo, un tipo pragmático, va a lograr cosas. No esperé que lo que fallara no fuera Trump, sino justamente los protagonistas del conflicto. ¿Tá? Es decir, los menos interesados o los que menos están aportando para el fin del conflicto son los propios protagonistas. Pero lo dejamos por ahí, que quede como opinión, porque es una opinión. Y vamos a seguir opinando. Gustavo, como me dijeron cuando llegué a un lugar, él dijo 9 años. Le dije, me quedan 6 todavía. Yo dije 2026 como mínimo, claro, y unos añitos más. Y lo último para los que les interesa el tema de la Antártida, va a haber una conferencia presencial, recursos estratégicos de cara al 2048. Creo que va a ser una interesante exposición, con Noelia Martínez Franchi, directora general adjunta de Asuntos Políticos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Nadia Almeida, directora de Política de Defensa del Ministerio de Defensa Nacional, el contraalmirante retirado Daniel Núñez, exdirector del Instituto Antártico, asesor científico del Instituto Antártico, el profesor adjunto de la UDELAR, Álvaro Soutullo. Se comunican con la Escuela Naval, va a ser el día 21 de 9 a 11, con la escuela de Guerra Naval, no es la misma, la Escuela de Guerra Naval, que va a ser en Carrasco esta conferencia. Es una entrada libre, hay que inscribirse por un tema de cupos. 21 es el miércoles de la semana que viene. Miércoles de la semana que viene, de 9 a 11. Ok, 9 a 11.
Creo que puedo estar por allí. Bien, sí. Y después me asesorás un poquito. Sí, cómo comuníquense porque hay que llenar un formulario porque los cupos son limitados. Bueno, arrancamos ya enseguida. Amigos, son 14:14, vamos a una pequeña tanda para después desarrollar más tranquilos lo que viene en este nuevo capítulo de La Hora Global. Ya volvemos. La Hora Global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Estás escuchando La Hora Global. 60 minutos para analizar el nuevo desorden mundial. 18 minutos en este jueves 15 de mayo del 2025 en el paralelo 35, intentando entender este nuevo desorden mundial aquí en La Hora Global. Ricardo Barbosa, arrancamos. Bueno, muchos siempre dicen que Trump está loco o es estúpido o tiene problemas. No hay duda que tiene un tema de egocentrismo total. No hay duda que viene de un mundo donde lo importante es que hablen de uno, no importa cómo. No hay duda de un montón de cosas, pero en los 100 días que nos viene dejando, tampoco hay duda de que la forma de cómo ha presionado a sus pares en el sistema internacional ha logrado cosas. La última, la liberación del soldado judío americano, no informó a Israel, o sea, la negociación la tomó como un tema particular propio, como dice. Tampoco con el tema de los hutíes, que empezó a bombardear, hasta que llegó un momento que le dijeron no vamos a atacar sus barcos. Por el tema arancelario no me voy a meter porque sé que has estado vos en esos temas y no los domino tanto, pero en síntesis... También hay resultados bastante claros. Claro, ha habido presión y ha habido respuesta y quieras o no obtiene algo. Entonces, la gran pregunta que se hacen muchos, y me voy a pinchar el globo, lo que sería el final del programa lo voy a decir ahora. La gran duda que tengo, y lo hemos hablado acá, es el tiempo. Es que es tan tirano y que avanza y no lo podés detener. ¿Por qué? Porque ya y te das cuenta porque él acelera. Claro, estamos hablando que tiene 18 meses para unas elecciones internas, que normalmente en el sistema americano el presidente reelecto después de esa elección queda como un decorado para viajar y hacer cosas porque no es reelecto. Entonces la pregunta es, ¿lo está haciendo para él o lo está haciendo para el partido o lo está haciendo para algún sucesor que va a designar, que sin duda está entre Vance o Marco Rubio? Yo me juego más por Vance. Son los dos que están peleando el puestito. Claro, y aparte los pone en el sillón de primera fila en la Casa Blanca cuando las reuniones... Juntos. Claro, que antiguamente en las reuniones de presidente estaba solo el presidente, si uno se acuerda de Bush. Quizás Reagan. esté haciendo Ricardo las tres cosas. Vamos a ver. Bueno, muchos hablan de que lo que él está aplicando es realismo puro y duro. Acá lo que vamos a hablar nosotros es básicamente lo que a mí me gusta dar, que es la parte de Relaciones Internacionales en la escuela inglesa, fundada la cátedra en Glasgow en 1918, donde, ya lo hemos mencionado varias veces, lo que se habla es un sistema internacional anárquico, uso de la fuerza. Hay que ver cuál es el problema principal. En este caso él lo ha impuesto, recuperar el posicionamiento de Estados Unidos en todos los planos, porque antiguamente había como un juego de rol un poco económico, un poco militar, un poco de influencia. Bueno, acá es influencia pura y dura, y todos los elementos que tenga para aplastarte, te aplasto, o con economía, o militarmente, o tecnológicamente. Porque Vos dijiste algo hoy, me tomo un minuto porque sé que soy criticado a veces porque te interrumpo mucho. No, dale. Pero hay algo que los oyentes nunca se les dice de entrada y terminan o escuchando o leyendo por ahí: realismo. En una disciplina como la economía, la teoría es normativa. Es decir, si alguien dice soy liberal, quiere decir que él está a favor de ejercer políticas liberales. Esa es su visión del mundo, y la receta para que la economía funcione es la receta liberal. En relaciones internacionales no funciona así. La teoría es descriptiva. Si yo digo que soy realista, no estoy queriendo decir que hagan lo que hagan los demás. Estoy queriendo decir que yo interpreto que el mundo funciona así. No importa lo que yo piense.
No importa cómo ejercería yo la presidencia de un país o cómo me relacionaría con otros. Obviamente estoy influido por esa forma de pensar, pero existen líderes que reconocen esa anarquía de la que habla Ricardo, esa especie de, ¿podemos usar la mesa de billar o estoy desactualizado? No, está totalmente actualizado. Imagen está. del mundo. Una mesa de bolas de billar, exacto, donde las bolas de billar son del mismo tamaño, la densidad varía por la fuerza que tiene el Estado. A mí puede no gustarme eso. Puedo incluso dentro de fronteras de mi país ejercer otro tipo de influencia, de poder blando, puedo generar o crear una sociedad que se maneje con otros valores que los que se maneja el resto del mundo, tratando de crear algo mejor que lo que veo afuera. Pero no dejo de reconocer en relaciones internacionales cómo entiendo que funciona el mundo. Y el realismo implica eso. Claro, ¿y por qué precisamos? Porque en relaciones internacionales, la escuela inglesa que empieza en 1918, antes de ella, ciencia política trataba también relaciones internacionales, pero desde el punto de vista de las decisiones de las instituciones. La sociología también trataba relaciones internacionales porque veía esa sociedad internacional con los problemas que había. Y básicamente otro conjunto de académicos, porque el realismo, el primer documento que hay es de la guerra del Peloponeso, Tucídides. El diálogo de los Melios, Tucídides, estamos hablando del 500 a.C., y también la otra cara de la moneda es el idealismo, que no quiere decir que sea un mundo bueno e ideal. Para que la gente entienda, Biden era un idealista. No se dedicaba, no era utópico, o sea, buscaba ese lado de cooperación, aceptaba la anarquía, buscaba la cooperación entre los estados, la tradición, lo que se dice la tradición grossiana de Hugo Grocio, fundador del derecho internacional, un cura que entendía que el mundo con reglas podía funcionar mucho más. Y los idealistas distinguen entre el sistema, la sociedad y la comunidad mundial. ¿Qué es lo que pasa? Los realistas, el punto 1, que es el que estamos viendo con Trump en algunos planos, es el uso de la fuerza. ¿Qué fuerza? Y puede ser la militar, puede ser la económica, puede ser la intelectual, puede ser ese conjunto, pero presiona de alguna manera con mucha fuerza para tratar de poner en condiciones favorables para él la negociación. Lo vimos en la discusión de Zelensky con Trump en la Casa Blanca. Las relaciones entre estados, en esos sillones eran Zelensky y Trump, son relaciones de poder. Si yo tengo el poder y ejerzo el poder y tengo más poder que tú, me voy a imponer y tú, comillas, como dice Trump, no tienes las cartas. Ahí va. A ver, lo que puede llamar la atención es la crudeza del actor. Claro. Esto, veníamos... Eso choca. Claro, veníamos todos aplicando fuerza, pero vamos a decir en una forma muy diplomática, sin grandes estridencias. Acá es puro y duro, y también muchos autores y muchos intelectuales de estos momentos lo que están planteando es que está muriendo una cosa que vos a veces has mencionado, está muriendo un orden anterior que hubo, que venía todavía de la Guerra Fría, y están haciendo otro. Entonces, el punto de conexión entre la muerte de un sistema y el nacimiento del otro, el que está muriendo no quiere morir, y el que está naciendo le cuesta nacer. No termina de nacer. El interregno de Gramsci. Claro, entonces tiene ese gran problema. Y en Trump también, un montón de argumentos que vemos, el American First. No nos estamos yendo, ¿no? Porque te digo, la hora después se va. No. ¿Estamos bien? No estamos bien. Déjame tranquilo. No es nada nuevo, porque el American First es de un grupo que había, que el presidente Wilson llegó a integrarlo en 1920, que era tratar de colocar a Estados Unidos primero, que después pierde las elecciones con Harding en 1920, donde Harding, republicano, usaba este lema que venía de estos grupos que entendían de que había que sacar a Estados Unidos adelante. Entonces, vamos a la primera imagen. Vamos a la primera imagen, Sara, y ahí en parte podemos ver que existen ya divisiones, aunque no las quisiéramos. Arriba lo que hay son distintas alianzas, donde vemos Estados Unidos con Europa, vemos toda Rusia, vemos China, vemos el mismo color azul, Australia y Nueva Zelanda, y después los que no tienen color, como siempre, Latinoamérica y África. Que el año pasado llamábamos el resto. El resto.
Y si miramos abajo en la diapositiva para posicionarnos, vemos que prácticamente hay tres grandes polos económicos, donde está uno Estados Unidos, el otro es Europa y el otro es China y sus alrededores. Entonces esos serían los tres grandes polos que hoy hay que ejercen Bien poder. dijiste económicos. Económicos. Porque el poder de Europa ya político casi no existe. No, ¿Ah? no. Pero sí mantiene el privilegio, digámoslo así, o la medallita de ser el mercado de mayor poder adquisitivo del mundo. Sí, O sea que sigue siendo apetecible y lo está haciendo valer muchas veces. Sí, lo que todos esperan es esa reacción de Europa de que pasó a ser furgón de cola. Sí, es vamos a discutir un día filosóficamente sobre Europa, porque tengo sentimientos encontrados allí. Me parece a veces que es un poco patético, que da lástima todo eso, que están arando en el desierto, y otras veces digo, en definitiva, ese capital cultural no lo terminarán a la larga haciendo valer, y quizás después que demos muchas vueltas terminemos... Yo vengo de la prehistoria, acá de Relaciones Internacionales, yo estudié en el 2000 y en esa época los libros eran del 80 al 90 y siempre la discusión que había era si se consideraba potencia a los países que no tenían componente militar. Uh-huh. Y la discusión era, viven bien porque no gastan en componente militar para ser potencias. Japón, Alemania... Estado de bienestar. Claro, el problema es que se pasaron de bienestar. Entonces... Sara, vamos a la segunda, que es una diapositiva que a Gustavo le va a encantar, porque nos va a presentar ese mundo de Huntington, de choque de civilizaciones. Muy bien. Que también tiene algunas condicionantes. Huntington en su libro dice que en los bordes entre una civilización y otra son la zona de fricción o de fractura. Y oh casualidad, tenemos el mundo ortodoxo, que lo integra Rusia, pero también lo integra Ucrania, y al lado tenemos el mundo occidental, que ese mundo occidental, según las críticas que hay con el avance de la OTAN y la Unión Europea, cada vez Occidente se va metiendo más dentro de ese mundo ortodoxo y va generando problemas al mundo ortodoxo, en este caso capitaneado por Rusia. Entonces ahí viene la segunda opción de los que plantean las políticas exteriores de Trump, que es, que sé que el nombre te gusta a vos, el Kissinger al revés. Sí. El Kissinger al revés, ¿qué quiere decir? Para los que no recuerden, en los años 70, 73, la famosa diplomacia del ping-pong. Estamos, imagínense, en una balanza, donde en los dos platos tenemos a la Unión Soviética, en el otro lado tenemos a Estados Unidos, y China estaba por ahí. El que se llevara a China torcía la balanza. Con un antecedente, además, que era tentador. Claro. China había solicitado ayuda a la Unión Soviética y se le había negado. Claro. Pero, a ver... No, o sea, China no estaba en ese momento de buen humor con la Unión Soviética. Entonces, no, porque eso agregaba sal a la comida. No nos olvidemos que era, en ese momento, Rusia sin Stalin, China con Mao, que Mao había sido, vamos a decir entre comillas, despreciado por Stalin, lo consideraba un campesino. Sí, sí. Ahí venía ese malestar. Había tenido Mao un malestar también con Estados Unidos, porque en el 48 le escribe una carta a Truman pidiéndole apoyo para industrializar el país y, sí. y no se la responden directamente. Y además Mao con un salto adelante fallido ya. Había 20 millones de muertos. Había fracasado, digamos, su política económica, social. Era una gran potencia porque tenía el arma atómica, pero una potencia rural. Sí. En esos momentos. Entonces el Kissinger al revés, ¿qué quiere decir? Trump ha dado pocas pistas de su política exterior y una de las pocas que hay es una entrevista de octubre del 24, antes de las elecciones, con Tucker Carlson, donde él habla de que Estados Unidos está en un declive, habla de lo que habló el eje del mal famoso Bush, donde incluía Corea del Norte, incluía Irán. Sí. Trump tiene esa ventaja, ¿no? Él reconoce la decadencia de Estados Unidos. Sí. Frente a otros presidentes. Él la reconoce. Es el gran argumento por el cual él justifica su presencia como salvador para revertir esa situación. Por supuesto. Entonces, él lo que planteaba en esa decadencia de Estados Unidos, que Biden había ayudado a esa decadencia
al ser, si ustedes quieren, idealista, porque la esencia, como decíamos, del idealista, es que los acuerdos, los tratados, la cooperación entre estados, organizaciones para que se incluyan y empiecen a negociar. Y acá viene un gran punto, que es de repente esos coqueteos con Rusia para ver si a Rusia la pueden alejar. Yo no diría de esa influencia china, sino que como que China está abriendo la bolsa y se está cayendo adentro Rusia. No va a romper con China, pero yo creo que no. La idea es que una buena relación con Rusia, donde, por ejemplo, pongo un ejemplo sobre la mesa porque fue manejado por Scott Bessent hace unos 15 días, un acuerdo para que Estados Unidos pueda hacer explotaciones en el Ártico, sí, protegido o asociado con la flota rusa. Bueno, sería un trabajo en conjunto de ambos. Si hubiera salido bien la jugada de la paz de Ucrania. Pero Gustavo, a ver, no hay que olvidarse que cuando estuvo Yeltsin, la OTAN estuvo negociando, porque era acuerdos por todos estos problemas que se daban en Chechenia, Georgia, era el 6+1, o la posibilidad de que Rusia integrar a la OTAN, o sea, que se fuera para Occidente completamente y dejar a China, claro, de lado. Sí. Es atractivo tener una relación estable con Rusia, por supuesto con las distancias que corresponden. Y yo creo que Trump es una persona que piensa que se anima a hacer eso porque él cree que puede manejar eso. Ahora, eso también implicaría no una desalineación, pero no esa especie de hermanos siameses que parecen ser los rusos y chinos hoy. Sí. Sara, si pasamos a la otra diapositiva, y ahí lo que nosotros estamos hablando es, en la diapositiva lo que hicimos es un compilado de posibilidades. ¿Qué sería la posibilidad? Sería, Rusia y China, muchos dicen que van a demorar esto porque a Trump le quedan 3 años y se va. Es difícil, como vos decías, que Rusia se vaya del lado de China. No. Pero el futuro, que acá vamos ya al otro punto que lo vamos a discutir un poco más, que no es algo nuevo, sino en Yalta ya lo vivimos, que eran las esferas de área de influencia. Lo que pasa que lo de Yalta fue medio loco porque, por ejemplo, Grecia tenía un 70% de influencia inglesa y 30% de influencia de la Unión Soviética. ¿Cómo iban a dividir adentro del territorio de la gente? No sé. Pero ahí hicimos un compilado que podría ser las esferas de influencia futuro, Estados Unidos y China, podría ser China, Rusia, Estados Unidos, Unión Europea, podría ser... Ese es un panorama que le gustaría a Rusia, por ejemplo. Claro. Tiene protagonismo. Podría ser Estados Unidos, China, Rusia, o uno que te puede gustar, China, Estados Unidos e India. Sigo teniendo, en base a un análisis que yo ya hice acá en un programa, sigo teniendo mucha moderación con el tema India. Reconozco su potencialidad económica, pero no creo que sea un auto que tenga quinta, por decirlo de alguna manera. Sí. Hay aspectos sociales, hay aspectos de estructura social. Es la mayor democracia del mundo con las mayores desigualdades internas del mundo. Sí, pero encapsulado en castas, o sea, manejado de otra manera. Cuando yo decía en otro programa, Ricardo, cuando Modi le habla de repente a determinada etnia, le está hablando al 30% de la población. Cuando Xi Jinping le habla a China, le habla al 90% que es Han. Claro. Entonces, ese tipo de coherencia termina siendo decisoria en una potencia. A ver, y también el conflicto que ocurrió ahora con Pakistán e India, militarmente no lo deja muy bien parado, porque estamos hablando de Pakistán es 5 veces menos que la India. No, ni diplomáticamente. Entre nosotros, y esto es una opinión, amigos, seguimos insistiendo, me voy a poner porfiado con esto hasta diciembre, este es un programa de opinión, nuestra opinión es que India debió manejar mejor esto, porque tenía la capacidad de manejarlo mejor. Sí, a ver, no puede ser que explote un chasquibum, que lamentablemente hubo 20 muertos, que fue el disparador de un grupo radical, y que por el disparador de un grupo radical, 2 países nucleares
terminen en un conflicto militar, aunque sea de corta duración, que no se sabe cuándo arranca, nunca se sabe cuándo termina. Exactamente. Seguimos a la siguiente, si Sara nos auxilia. Entonces, recuerden, amigos, este es el nombre clave de ahora en adelante, es Sara. Ahí va, Sara. Acá lo que trajimos para que vean que estas ideas no son de ahora, arriba, para los que vean por el canal de YouTube, lo que están viendo es un mapa con las divisiones que hacía Haushofer, aquel precursor geopolítico de la Alemania del principio del siglo XX, referente para Hitler. Él dividía lo que llamaban las panregiones, y en esas regiones él establecía potencias regionales que tendrían que mandar la región, como en América, Estados Unidos, en Europa y África, obviamente que era Alemania, una región que involucra, y acá tenemos a la India metida adentro, parte del mundo árabe, mandada por Rusia, y después tenemos toda la región asiática, que obviamente era Japón, porque él había sido agregado militar, había ayudado a formar el ejército moderno de Japón, y China estaba en esos momentos, principios del siglo XX, 2 siglos atrasados. Recordamos mucho a Haushofer también por esa visión, no solo él, sino que tiene un antecedente que ahora no me acuerdo el nombre, esa visión del Estado como un organismo vivo. Russell. Exacto, la idea de que como es un organismo vivo y necesita crecer, necesita el espacio necesario para crecer, y luego juntamos esas dos palabritas, espacio vital, y ustedes entienden de qué estamos hablando. Bueno, y en esta teoría que estamos hablando de esferas de influencia, o sea, Trump no discutiría, no pelearía, y lo que haría sería un arreglo, sin duda, con China, y después hay que ver con quién, si es Rusia, para decir, bueno, cada uno vamos a tener nuestra esfera de influencia. Y la otra vez, cuando estaba viendo el tema del discurso de él cuando hablaba de Groenlandia, fíjate que su esfera de influencia, según Haushofer, es América, y en este mapita, que es de 1905, incluye a Groenlandia. Claro. O sea, a Trump no le preocuparía Europa. No es el escenario de que si el conflicto empieza con la Unión Soviética, se dé en Europa y se salva América. Kaplan diría que la geografía manda. Claro, exactamente. Y está allí Groenlandia. Y siempre estuvo allí y seguirá estando allí. Claro, y por eso pusimos el mapa abajo de la expansión de la OTAN, esa línea roja de fricción, los problemas, porque si Rusia fuera uno de los polos de área de influencia, ¿hacia dónde se expande? Bueno, Hitler tenía claro que Europa debería expandirse hacia el este. Hasta los Urales. Hasta los Urales, porque es naturalmente, la geografía le está imponiendo eso. Seguimos recordando que toda Europa es una enorme pradera. Desde Francia hasta los Urales no encontrás nada que te detenga. De tránsito muy rápido. Sí. Por esa misma razón... Pero como vas, venís. Por esa misma razón, Suecia lo invadió una vez, Napoleón lo invadió una segunda vez, Hitler lo invadió una tercera vez, porque era fácil transitar por allí. Pero también es fácil para ellos expandirse. De todas formas, hoy geopolíticamente no ese es el humor, ¿no? No, lo que pasa es que volvemos el tiempo es tirano. Esto en 2 años no se arregla. En 4 años no creo que se arregle. Y perdón, acá yo vengo diciendo hace tiempo que en 5 años Trump no está. Claro. Entonces no seamos tan cortoplacistas y tan inmediatistas. Empecemos a ver esto con una trayectoria a mediano plazo o corto plazo. Y bueno, es un poco esa mirada. A ver, sin duda lo que estamos viendo a corto plazo son grandes golpes de efecto de contraste entre cómo actuaba el presidente anterior y cómo actúa el nuevo presidente. Sí, sin duda. El nuevo presidente utiliza muchos argumentos que son argumentos históricos vinculados a los momentos de poder de Estados Unidos, que la mayoría de sus votantes ese nacionalismo americano basado en la tradición y en la historia. La expansión hacia el oeste, el destino manifiesto, somos el pueblo elegido, fuimos los que terminamos la Primera Guerra Mundial, fuimos los que definimos la Segunda Guerra Mundial, somos, fuimos y seremos. Exacto. Pero de ahí a largo plazo es otra cosa.
¿Seguimos? Seguimos, bien. No, tenés razón. Gracias por la intención. Pues no me quería acelerar y después quedar. No, por eso no podemos dejar por la mitad eso. Nos vamos a otro corte, amigos. En 2 minutitos ya estamos con ustedes en el 1170 M de vuestro dial, aquí en la tarde de Radio Mundo. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Estás escuchando La Hora Global. 60 minutos para analizar el nuevo desorden mundial. Seguimos en la tarde de Radio Mundo, seguimos en el paralelo 35, 15 de mayo, jueves 15 de mayo del año 2025, en este último bloque de La Hora Global. Y vamos al área de influencia de China, que sin duda es la más problemática, porque vamos a aclarar. Estábamos en ese concepto que muchos ven anticuado, Ricardo, quiero decir esto, que es el tema de áreas de influencia. No es un concepto superado, como muchos creyeron. Hay mucho error en este sentido. Ese mundo idílico donde se dejó las áreas de influencia atrás. Más que error, yo diría subestimación. Y los países están solo colaborando entre sí, no existe. Seamos sinceros, no existe. Por supuesto que es algo deseable, por supuesto que regionalmente se da en muchos lugares del mundo y esperemos que prospere, pero no es la norma a nivel de las potencias. A ver, sintetizamos para seguir. Estábamos hablando de áreas de influencia. Un área de influencia es Estados Unidos en América, incluyendo Groenlandia. La Unión Europea, que queda ahí, no se sabe para dónde va a ir. El otro polo podría ser Rusia, y ahí empezaría a abarcar parte de los que fueron los viejos países de la Unión Soviética, y ahí empezaría la fricción con Europa, Lituania, Letonia, Estonia, más que nada. No creo que tanto. Bueno, Polonia hoy está tratando de ser el ejército más grande de Europa, con 300.000 efectivos, invirtiendo casi un 4% anual de su PBI. Polonia quiere formar un eje con Francia y Alemania. Alemania está poniendo unidades blindadas en Letonia, a los efectos que si los rusos invaden están atacando al ejército alemán. Francia está hablando de poner en Lituania o Letonia o Estonia bombas atómicas para tener a la orden. Va a ser el área de influencia rusa va a ser complicada. Pero vámonos al sudeste asiático. Vamos al sudeste asiático. Sara, vamos a la diapositiva 5, que ahí sería el otro área de influencia, con los problemas que ya tenemos actuales, que son, si ustedes quieren, problemas administrativos de los reclamos de las zonas económicas exclusivas, que en el mapa, gracias al orden mundial, como siempre, que tiene esos excelentes mapas, tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 países en esa zona, los cuales prácticamente los 22 están reclamando a alguno, le están reclamando algo. En mares territoriales que transportan el 60% del comercio mundial. Exacto, y va el 90% del abastecimiento para Japón, viene casi el 90% del abastecimiento para China, y sale todo su producto, Estrecho de Malaca, todo lo que está incluido, pero la mayoría de los países que están ahí, Taiwán, Japón, Tailandia, Vietnam, hasta ahí nomás, Filipinas, Indonesia, Singapur, son aliados de Estados Unidos, y más abajo está Australia, Nueva Zelanda. Japón está construyendo nuevas bases, y Taiwán, que es lo que estábamos hablando cuando fuimos a los anuncios, Taiwán ahora está entrando en una lógica de arme lo que se llama el sistema erizo. ¿Qué quiere decir? Mucha cosa barata, pero mucha, por las experiencias más que nada de la guerra de Ucrania. Y cada vez más las autoridades de Taiwán, uno lo lee, dudan del posible apoyo de Estados Unidos en caso de que invada China a Taiwán. Taiwán es una isla con una columna vertebral donde entregarían el lado que da hacia China y harían resistencia del otro lado. La pregunta es qué pasa con el resto de los países que están próximos, Filipinas, Japón, la misma Australia, Nueva Zelanda. ¿Seguirá estando la flota del Pacífico presente? Entonces, es un área de influencia, pero es un área
donde las lealtades al día de hoy están para el otro bando. Sí, Estados Unidos de alguna manera ha rodeado a China en el sentido de que tiene muchas afinidades alrededor de China, eso es importante. Como digo, en una zona comercialmente muy sensible, con demasiados países en demasiado poco espacio. Sí. A ver, si sumamos China e India, más, Tailandia, Camboya, Vietnam, estamos hablando de cerca de 3.500 millones de habitantes, casi la mitad del mundo, ¿no? Sí. O sea, es una zona muy importante que puede desestabilizar mucho. Y vamos a la próxima diapositiva, que es lo que podría considerarse el gran elemento que ha pendulado a lo largo de la historia de la Guerra Fría y sigue pendulando al día de hoy, que es India, que está a la vuelta de China. El país continente. El país continente, que a su vez tiene esos problemas de la famosa ruta de la seda o el collar de perlas chino, a los cuales ellos le ponen lo que se llama el collar de diamantes, que son islas dependientes de la India, para contrarrestar el efecto que tendría China controlando el Océano Índico, que son las rutas de abastecimiento de petróleo, Canal de Suez y la salida hacia el sur por Sudáfrica del Atlántico. Entonces, en un caso de que China sea el centro del área de influencia o el área de poder en la zona, India negociaría, seguiría manteniendo los acuerdos que tiene hoy con la Unión Europea. Y me voy a detener en un detalle, porque cuando estábamos hablando, diciendo, bueno, si pasa todo esto, Taiwán no podría defenderse, China cumpliría su objetivo, y después ¿qué? Yo siempre sostengo lo siguiente: China, para lanzarse un enfrentamiento fuera de fronteras, tiene el gran problema atrás en su espalda. Los uigures, musulmanes, los 16 problemas fronterizos. Sí. Entonces, nosotros una charla que dimos acá de una de los que son los oblast rusos, que fue república, que pasó a ser oblast, siempre trataban de lograr la independencia cuando Rusia iba a la guerra, porque quedaba debilitada adentro. Entonces, lo del área de influencias, y no estamos tan alejados, creo que la otra vez tuvimos una charla de que hablábamos de que el mundo, desde que terminó la Guerra Fría, cada vez parecía más que habíamos vuelto al siglo XIX, donde sí, las 5 potencias decidían ahí entre ellas qué hacer, qué no hacer, hasta que vino una potencia díscola, que fue Rusia, con el tema de Ucrania. Bueno, ahora es una de las 5. Sigue siendo una de las 5. Ayer yo tenía una discusión con una serie de alumnos que hablaban del tema Naciones Unidas, del tema Consejos de Seguridad, y yo les decía, cuando se pensó, los que lo pensaron en sus buenos momentos y en sus malos momentos. Y Naciones Unidas viene teniendo malos momentos. O sea, Guerra Fría prácticamente fue un escenario para discutir un poco. Terminó la Guerra Fría y no fue muy operante porque... Sí, estaba en piloto automático. Yugoslavia intervino el ejército europeo, Ruanda no intervino, en Sudán tampoco intervino, Rolingas no intervino. O sea, hay un montón de situaciones que no ha intervenido, y ahora el problema, que yo supongo que cuando se creó se tiene que haber manejado la posibilidad de que uno de los 5 que tenía el poder del veto era el principal agresor. Pero siempre es preferible, ahí me voy al idealismo, tenerlos en el ámbito para discutir que tenerlos afuera, díscolos y haciendo lo que quieran. Muy bien, hemos visto las posibles alternativas, hemos visto lo que podría estar viendo Donald Trump cuando abre la ventana y ve el mundo, hemos visto la posibilidad de un Kissinger al revés, como dijimos, hemos visto también la vigencia de las áreas de influencia. Y el realismo. Y hemos hablado de realismo. Nos pide Vicente, que es un oyente, que repitamos la actividad esta al cual tú nos... El día 21, ya te los busco, hay que llamar a la Escuela de Guerra Naval
y ahí la actividad es Antártida, recursos estratégicos de cara al 2048. ¿Por qué el 2048? Porque en el 2048 hay una revisión de los acuerdos de Antártida entre los fundadores y los que son observadores. Y ahí, como les dije, va a estar una representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, la parte política, la parte de política de defensa, el Ministerio de Defensa, un ex director del Instituto Antártico, el contraalmirante Núñez, y un actual profesor adjunto de la facultad y asesor académico, Álvaro Soutullo, asesor científico del Instituto Antártico. Miércoles de 9 a 11, llamen a la Escuela de Guerra Naval para llenar el formulario y poder conseguir un lugar. Bueno, muy bien, amigos, nos despedimos. Nos vamos de este jueves 15 de mayo, como cada martes y cada jueves a las 14 horas. Volveremos a estar aquí en Radio Mundo, aquí en el 1170M de vuestro dial, aquí en el Paralelo 35, entendiendo este nuevo desorden mundial. Y hasta siempre, que viva la radio.